4 de abril de 1945. Soldados estadounidenses atravesaron las puertas de Ohrdruf, un lugar del que la mayoría ni siquiera había oído hablar, en una guerra que creían entender. Se equivocaban. Lo que encontraron los dejó clavados en el sitio, cuerpos demacrados apilados como leña. El olor insoportable, imposible de ignorar. Pruebas de una crueldad tan metódica que costaba creerla. No eran generales curtidos. Eran chavales de 19 años de pueblos pequeños de toda Estados Unidos, y estaban viendo el mal en su forma más pura. Cuando Eisenhower llegó 3 días después, se le fue el color de la cara. No apartó la mirada. En lugar de eso, tomó una decisión que resonaría a lo largo de la historia. Fotografiarlo todo. Traer a la prensa. Traer testigos. Asegurarse de que el mundo lo viera. Porque lo entendió. Si no nos enfrentamos a esto ahora, si no documentamos cada detalle atroz, habrá quien lo niegue y diga que nunca ocurrió. Esta es la historia de la liberación, contada a través de ojos estadounidenses. El 4 de abril de 1945, soldados estadounidenses de la 4ª División Acorazada y la 89ª División de Infantería entraron en Ohrdruf, un subcampo de Buchenwald. Fueron las primeras tropas de Estados Unidos en enfrentarse al alcance real de los crímenes nazis. Lo que descubrieron, cadáveres esqueléticos, fosas comunes e instrumentos de tortura, haría saltar por los aires cualquier ilusión que quedara. El hedor los golpeó incluso antes de cruzar las puertas. El general Eisenhower, al ver Ohrdruf, insistió en que el mundo tenía que contemplar aquellas pruebas. Ordenó una documentación fotográfica exhaustiva y pidió que altos cargos y la prensa fueran allí para verlo con sus propios ojos. Aquel shock, tan físico como emocional, puso en marcha un impulso sistemático por registrar la maquinaria del asesinato. Pruebas que sostendrían los juicios por crímenes de guerra y dejarían al descubierto avisos previos que no se atendieron. A finales de 1942, a través de los canales de inteligencia aliados, empezaba a perfilarse un panorama desolador. Llegaban informes detallados que describían una campaña de exterminio sistemático, mucho más allá de la brutalidad nazi ya conocida. En agosto de ese año, llegó un mensaje clave desde Ginebra. Gerhard Riegner, jefe de la Oficina del Congreso Judío Mundial, envió un telegrama a contactos diplomáticos estadounidenses y británicos. La información, procedente de un industrial alemán con acceso a comunicaciones de alto nivel de las SS, contenía una advertencia clarísima. Afirmaba que Hitler pretendía deportar y exterminar entre 3,5 millones y 4 millones de judíos en una única operación coordinada en Europa del Este. El método sería gas venenoso. Fue una de las primeras alertas concretas que describían el funcionamiento de la solución final, incluido el uso de ácido cianhídrico. Detalles que más tarde se confirmarían entre las ruinas de los centros de exterminio. Y aún así, aquellas advertencias tan precisas se recibieron con una mezcla de escepticismo y cálculo estratégico. La magnitud de lo denunciado llevó a algunos responsables a descartar los informes como exageraciones poco creíbles. En el contexto más amplio de una guerra mundial, el asesinato sistemático de civiles se consideraba a menudo una prioridad secundaria frente a los movimientos militares y los objetivos industriales. La maquinaria burocrática avanzaba a paso lento, lastrada por las enormes exigencias del esfuerzo bélico. Una respuesta formal aliada llegó el 17 de diciembre de 1942. 11 países, entre ellos Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, publicaron una declaración conjunta condenando la política bestial de exterminio a sangre fría del régimen nazi.
El comunicado reconocía numerosos informes sobre judíos trasladados a Europa del Este en condiciones de horror y brutalidad espantosos, y señalaba que nunca vuelve a saberse nada de quienes son llevados allí. Identificaba a Polonia como el principal matadero nazi. En ese momento, muchos centros de exterminio, Bełżec, Sobibór, Treblinka, estaban en funcionamiento, pero los documentos públicos aliados no los mencionaban por su nombre. La capacidad de asesinato de Auschwitz-Birkenau estaba aumentando y se dispararía en 1943. La declaración reflejaba lo que entonces se podía verificar. Era una condena, no un plan de acción. Entre bastidores, los debates políticos se atascaban entre limitaciones muy concretas. Muchas discusiones giraban en torno a los cupos de inmigración, y a si una intervención militar era siquiera viable desde el punto de vista logístico. Las peticiones para bombardear las líneas de tren que llevaban a Auschwitz o incluso las cámaras de gas fueron rechazadas una y otra vez por el Departamento de Guerra. El subsecretario de Guerra, John J. McCloy, desestimó esas propuestas como impracticables, argumentando que desviarían poder aéreo esencial de lo que se consideraban operaciones militares decisivas. También se ponía en duda la eficacia de esos bombardeos, y esa duda servía como coartada perfecta para no hacer nada. Los memorandos internos del gobierno muestran una tensión evidente. Por un lado, personas como John W. Pele, de la Junta para los Refugiados de Guerra, y el secretario del Tesoro Henry Morgenthau Jr. presionaban para intervenir con más decisión. Defendían que había un imperativo moral: salvar vidas. Por el otro, predominaba una inercia poderosa, alimentada por la obsesión con la victoria militar total, el antisemitismo de fondo, una política migratoria restrictiva y el miedo a complicar las relaciones con Alemania tras la guerra. Durante ese periodo, Estados Unidos concedió muchos menos visados de los que permitían sus propios cupos. El resultado fue una brecha cada vez mayor entre lo que se sabía y lo que se hacía. La inteligencia que llegaba a Washington y Londres, nombres de métodos, estimaciones de escala, el uso planificado del gas, encajaría después, con inquietante precisión, con las pruebas físicas que encontrarían los soldados. Cuando a comienzos de 1945 los ejércitos aliados volvieron a centrarse en penetrar en el interior de Alemania, sus órdenes seguían priorizando objetivos de combate. El siguiente encuentro con esa verdad no llegaría en una sala de informes. Llegaría de golpe, por sorpresa, en mitad del camino. El camino hacia Ohrdruf comenzó como un avance que, en teoría, tenía que ser rutinario. A medida que las fuerzas estadounidenses se adentraban en Alemania en los primeros meses de 1945, su atención operativa seguía clavada en objetivos militares. Esperaban defensas fortificadas, contraataques de unidades de élite y una resistencia feroz en el corazón del Reich. En los informes tácticos se mencionaban campos de trabajo, sí, pero se describían como instalaciones que contribuían al esfuerzo bélico nazi. Las evaluaciones de inteligencia no captaron la verdadera naturaleza de esos lugares, como centros de exterminio sistemático. Se subestimó la magnitud de las atrocidades y se las relegó a una preocupación secundaria frente a ganar la guerra sobre el terreno. Los soldados de la Cuarta División Acorazada, parte del Tercer Ejército del general Patton, avanzaron hacia el este por la región de Turingia. Su objetivo inmediato era la ciudad de Gotha. Pero el avance los llevó, no a un campo de batalla, sino a las puertas de Ohrdruf. Aquel subcampo del gran complejo de Buchenwald fue un hallazgo no previsto. Se había creado para apoyar la construcción de instalaciones subterráneas destinadas a un futuro centro de comunicaciones. Ohrdruf estaba en un punto donde se cruzaban mano de obra, enlaces de transporte y ocultación. Los soldados llegaron esperando enfrentarse a fuerzas enemigas o tomar una posición estratégica. En su lugar,
entraron en una escena que quedaba completamente fuera de todo lo que les había enseñado su entrenamiento. Encontraron cadáveres demacrados, fosas comunes y señales de asesinato sistemático. Quedaban aproximadamente 500 supervivientes, una fracción de la población del campo, tras evacuaciones apresuradas y ejecuciones en los días previos a la liberación. El contraste entre lo que esperaban y lo que vieron fue total. Su misión cambió en un instante. Los primeros informes de los oficiales sobre el terreno subieron por la cadena de mando con una urgencia nunca vista. Lo que se había descubierto exigía una respuesta muy por encima de cualquier procedimiento militar estándar. El alto mando entendió que no se trataba de una atrocidad aislada, sino de una prueba de una política de genocidio organizada desde el centro. La decisión del general Dwight D. Eisenhower de visitar Ohrdruf en persona, el 12 de abril de 1945, junto a los generales George Patton y Omar Bradley, marcó un giro clave en las prioridades operativas. Ya no era solo derrotar a un ejército enemigo. Era dar testimonio de un crimen contra la humanidad. Para impedir que algún día se negara, los líderes tenían que verlo con sus propios ojos y luego asegurarse de que los demás tampoco pudieran mirar hacia otro lado. La inspección de Eisenhower empezó con una decisión deliberada: ver Ohrdruf en persona. El 12 de abril de 1945, el general Dwight D. Eisenhower llegó al campo con los generales Omar Bradley y George S. Patton. Los tres mandos superiores recorrieron el recinto, enfrentándose a las pruebas que habían dejado atrás las SS al huir. Entraron en barracones donde los muertos yacían apilados entre los vivos, cuerpos consumidos, congelados en su último instante. Fuera vieron los restos calcinados de prisioneros a los que habían prendido fuego sobre una vía de tren en un intento apresurado y a medias de borrar las huellas. Encontraron instrumentos de tortura y contemplaron la destrucción física que provocaba el hambre prolongada. Se dice que el general Patton llegó a marearse, enfermo por el impacto de lo que estaba viendo. La reacción de Eisenhower fue inmediata y metódica. Sabía que, con el tiempo, aquel horror podría despacharse como una exageración por parte de quienes quisieran reescribir lo ocurrido. Para evitarlo, dio una orden tajante. Había que llevar a Ohrdruf a todas las unidades estadounidenses disponibles en la zona, sobre todo a las que no estuvieran en primera línea. Insistió en que los soldados lo vieran con sus propios ojos. Creía que la exposición directa era necesaria para que sus hombres comprendieran de verdad la naturaleza del enemigo contra el que luchaban. Fue una decisión estratégica: convertir al ejército en una multitud de testigos. Al mismo tiempo, Eisenhower ordenó un nivel de documentación sin precedentes. Indicó a los fotógrafos del cuerpo de señales del ejército y a los periodistas que captaran cada detalle. Su misión era crear un registro visual incontestable de las atrocidades. Montones de cadáveres, el estado de los supervivientes, los instrumentos del asesinato. Además, pidió que se trasladara en avión a miembros del Congreso y a directores de periódicos para que visitaran los campos, ampliando el círculo de testigos creíbles más allá del ámbito militar. Era una estrategia de testimonio integral, pensada para impedir que, en el futuro, la propaganda echara raíces. En un cable al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general George C. Marshall, el 15 de abril, Eisenhower explicó la intención de su visita. Escribió: «Lo que vi desafía cualquier descripción». Y añadió: «Las pruebas visuales y el testimonio verbal de hambre, crueldad y brutalidad eran tan apabullantes que me dejaron algo mareado». Dijo sin rodeos que había ido para poder dar testimonio de primera mano si alguien intentaba despachar los informes como propaganda. Su inspección no fue solo un acto moral, fue una estrategia probatoria.
Aquella visita marcó un punto de inflexión en la práctica aliada sobre el terreno. La cúpula pasó de centrarse únicamente en la operación militar a convertirse en custodios de la prueba. La insistencia de Eisenhower en ver con sus propios ojos y documentarlo todo de forma sistemática se convirtió en el modelo para las liberaciones posteriores. A partir de entonces, el hallazgo de un campo de concentración activaba un proceso coordinado. Llevar a soldados y autoridades para que vieran. Registrar absolutamente todo. Enfrentar a la población local y preservar los lugares como escenas del crimen de cara a una rendición de cuentas futura. La maquinaria de la documentación ya estaba en marcha. En cuestión de días, se aplicaría a una escala aún mayor. Solo unos días después del descubrimiento de Ohrdruf, la Sexta División Acorazada entró en el campo principal de Buchenwald el 11 de abril de 1945. La magnitud del horror que encontraron superaba cualquier cosa vista hasta entonces. Los soldados hallaron a más de 21.000 supervivientes en un estado de extrema desnutrición, muchos aferrándose a la vida entre miles de muertos sin enterrar. La propia geografía del campo contaba una historia de asesinato sistemático. Las fosas comunes no eran simples agujeros, eran estructuras por capas, hechas de cuerpos. Muchos cadáveres mostraban señales claras de ejecución, revelando un proceso muy alejado de las bajas normales de la guerra. Dentro del alambrado, el orden no se había derrumbado del todo. El Comité Internacional del Campo, una organización clandestina de prisioneros, se había preparado para el momento de la liberación y tomó el control de la seguridad interna mientras las SS huían. Colocaron guardias, protegieron a los internos más débiles y estabilizaron el campo hasta la llegada de las tropas estadounidenses. Sus acciones ayudaron a evitar un caos mayor y preservaron registros que pasarían a formar parte del expediente de pruebas. La organización de Buchenwald era completa. Era una instalación grande y consolidada, con barracones, edificios administrativos y crematorios de escala industrial. Aquellos hornos no eran incineradores pequeños, eran furnaces diseñados para trabajar sin parar, capaces de quemar cientos de cuerpos al día. La existencia de esa infraestructura apuntaba a una operación de largo recorrido, burocrática. No era una medida punitiva temporal. Era una institución permanente, concebida para una exterminación y una explotación sostenidas. Los testimonios de los supervivientes ponían palabras a lo que el cuerpo veía. Describían muertes causadas por varios factores a la vez, que se solapaban. Unos caían por raciones de hambre, otros por enfermedades como el tifus en barracones hacinados. Muchos morían agotados en los lugares cercanos de trabajo forzado. Otros fueron víctimas de experimentos médicos brutales realizados por médicos del campo. Esos relatos detallaban un régimen de deshumanización calculada, donde la muerte era un resultado esperado y administrado. La crisis médica que se encontraron los liberadores era descomunal. Los sanitarios del ejército, entrenados para heridas de combate, se vieron de repente ante una catástrofe humanitaria masiva. Miles de supervivientes necesitaban atención inmediata, pero muchos estaban tan al límite que los tratamientos habituales no funcionaban. Y la situación se agravaba por brotes de tifus y disentería, que obligaron a imponer cuarentenas de inmediato para evitar más muertes. El triaje se convirtió en un ejercicio desgarrador de prioridades, estirando los recursos médicos militares mucho más allá de lo que estaban preparados para soportar. Ante las generalizadas afirmaciones de «no sabíamos nada» por parte de la población civil alemana de la zona, las tropas estadounidenses aplicaron una política de confrontación forzada. Aproximadamente 1.000 vecinos de la cercana Weimar fueron llevados bajo escolta a través del campo. Los obligaron a ver los montones de cadáveres,
a los supervivientes esqueléticos y la infraestructura de los crematorios. Poco después, el alcalde y su esposa dejaron una nota. No lo sabíamos, pero lo sabíamos, antes de quitarse la vida. Ese mensaje capturaba la disonancia moral que aquella visita sacó a la luz. La eficiencia del proceso de muerte en Buchenwald lo convirtió en un símbolo poderoso. Los registros meticulosos del campo y su infraestructura especializada demostraban que el genocidio no fue un estallido de caos, sino una operación fría, industrial. Para los soldados, aquellas pruebas pedían comparación. Y otro campo pondría a prueba las mismas preguntas sobre diseño, capacidad e intención. La maquinaria de muerte de Dachau apareció ante sus ojos el 29 de abril de 1945, mientras las unidades estadounidenses atravesaban las últimas defensas. Soldados de las 42ª y 45ª Divisiones de Infantería, con tanques del 27º Batallón de Carros de la 20ª División Acorazada, se toparon con una resistencia dura por parte de las SS que aún quedaban. El campo no estaba completamente abandonado, y justo fuera de sus muros hicieron un hallazgo terrible que anunciaba lo que venía. Un largo tren de vagones de mercancías detenido en las vías. Dentro había cientos de cadáveres, testimonio silencioso de un último traslado desesperado de prisioneros. El tren de la muerte fue un prólogo brutal de lo que esperaba dentro. Una vez asegurado el perímetro y abiertas las puertas, los soldados se enfrentaron a un campo construido para el terror y el desgaste. Encontraron supervivientes con hambre extrema y enfermos. Encontraron la zona del crematorio y también encontraron una cámara de gas en el Barracón X, construida y presentada de una manera asociada al engaño de las duchas. Pero aquí va la aclaración histórica esencial. No hay pruebas fiables de que la cámara de gas de Dachau se utilizara para asesinar a seres humanos. La inmensa mayoría de las muertes en Dachau se debieron a fusilamientos, torturas, hambre, enfermedades, trabajos forzados brutales y traslados mortales, incluidas deportaciones al centro de exterminio de Hartheim, donde miles de prisioneros procedentes de Dachau fueron asesinados. Esta distinción importa para la credibilidad. Dachau no fue Auschwitz, pero seguía siendo una máquina de trabajo forzado, terror y muerte por desgaste, sostenida por papeleo, rutinas y violencia. Más allá de los edificios, el papeleo contaba su propia historia. Los soldados incautaron registros de defunciones minuciosos llevados por la administración de las SS, libros de cuentas y formularios que reducían vidas a casillas, números y totales. No eran apuntes improvisados, sino controles sistemáticos que registraban causas, fechas y cifras. Esa burocracia apuntaba a un programa centralizado y calculado, gobernado por la rutina. El estado de los supervivientes planteó una crisis inmediata. Miles estaban en fases avanzadas de desnutrición y enfermedad. Los equipos médicos del ejército se movieron rápido para alimentar, desinfectar y estabilizar a quienes pudieron. Pero la magnitud superaba cualquier recurso disponible. A pesar de la atención urgente, la huella de años de hambre e infecciones resultó letal. De unos 10.000 pacientes ingresados tras la liberación, más de 1.500 murieron, la mayoría durante las 2 primeras semanas. Sus cuerpos ya habían sido empujados más allá del punto de retorno. El impacto sobre los liberadores fue duro. Algunos soldados estadounidenses, al ver el tren de la muerte, las cámaras de gas y los cadáveres en los hornos, perdieron los nervios y se vengaron contra guardias de las SS capturados. Los mandos impusieron medidas disciplinarias y retomaron el control, insistiendo en que las tareas principales seguían siendo asegurar el lugar, documentar las pruebas
y atender a los supervivientes. La rabia era real, pero también lo era el deber de dar testimonio. Lo reunido en Dachau, fotografías de la cámara de gas y los crematorios, registros incautados y testimonios en torno al tren de la muerte, formó un núcleo de pruebas sólido y duradero. Dejó establecida con una claridad casi clínica la concepción, la capacidad y la intención de aquella maquinaria. Y cuando las armas empezaron a callar, se abrió otro tipo de lucha. Una que no se medía en territorio, sino en vidas que todavía podían salvarse. La liberación de los campos no acabó con la emergencia. Puso a los sanitarios del ejército de Estados Unidos ante uno de sus mayores desafíos. Se encontraron con miles de supervivientes en estado crítico, con cuerpos devastados por años de hambre sistemática y enfermedades descontroladas. Lo que vio el cuerpo médico era una crisis humanitaria compleja, superpuesta a la victoria militar. Brotes de tifus y disentería recorrían los barracones abarrotados, con una amenaza mortal tanto para los supervivientes debilitados como para los propios soldados. A menudo, lo primero era imponer cuarentenas estrictas para frenar el contagio. Aquello era un frente médico tan urgente como cualquier operación de combate. Los protocolos estándar de triaje militar, pensados para soldados heridos, se aplicaron de inmediato, pero se quedaron cortos. Los recursos se estiraron hasta el límite. Los sanitarios tuvieron que tomar decisiones desgarradoras. Priorizar a quienes estaban más cerca de la muerte, sabiendo que muchos otros fallecerían antes de que les llegara la ayuda. La cantidad de pacientes desbordó por completo la capacidad habitual de los servicios médicos de un ejército en campaña. Solo en Mauthausen tuvieron que hospitalizar aproximadamente a 5.000 personas con enfermedades de prácticamente todo tipo. No era un pico puntual, era un colapso masivo y sistemático del cuerpo humano a gran escala. Los equipos médicos se vieron obligados a improvisar a una velocidad asombrosa. Montaron hospitales de campaña en cualquier espacio disponible, y muchas veces reutilizaron material sanitario alemán capturado para complementar unas reservas que se agotaban. Su misión era dar lo más básico. Como explicó la teniente Marie Knowles Ellifritz, eso significaba proporcionar una tienda para que el paciente no se empape, un colchón de aire para que tenga donde tumbarse, una manta para que no pase frío, un pijama para devolverle algo de dignidad, una pequeña cantidad de comida para nutrirlo y plasma para conservar la vida que le queda y ponerlo en camino de volver a vivir. Esos mínimos eran un giro radical frente a la privación absoluta de los campos, y se convirtieron en el punto de partida de la supervivencia. Enfermeras y médicos trabajaban sin parar, día y noche, bajo una presión física y psicológica enorme. No solo trataban condiciones médicas nunca vistas, también estaban presenciando el sufrimiento humano que las había provocado. Los dilemas éticos eran constantes. Decidir cómo repartir el plasma, los antibióticos y la comida, siempre insuficientes, sacaba a la luz la aritmética brutal de una emergencia con víctimas masivas. Cada elección pesaba como una losa. Esta respuesta médica gigantesca marcó un giro clave en el papel del ejército de Estados Unidos. Los soldados pasaron de combatientes a cuidadores, de posguerra, y sentó precedente para operaciones internacionales de socorro. Las imágenes de la liberación de Dachau muestran ese cambio de forma muy clara. Soldados dando de comer a supervivientes y organizando desinfecciones masivas. Eran acciones vitales para aguantar con vida en lo inmediato, atendiendo lo esencial: higiene y alimento. La crisis médica dejó al descubierto una verdad más profunda sobre el sistema nazi. Los supervivientes no estaban simplemente mal alimentados. Sus cuerpos habían sido rotos de manera sistemática. La rehabilitación iba a ser larga y peligrosa. Incluso un gesto tan básico como dar comida implicaba riesgos, y obligó a crear protocolos nuevos y a calcularlo todo con cuidado.
El siguiente reto era entender por qué la atención tenía que empezar despacio, y cómo incluso la bondad podía matar si llegaba demasiado rápido. Dar de comer a prisioneros famélicos, el gesto más elemental de compasión, planteaba una paradoja médica gravísima. El metabolismo de los supervivientes estaba tan dañado por el hambre prolongada que la introducción repentina de comida normal, rica en nutrientes, podía desencadenar un shock fisiológico mortal. Años de privación calórica extrema habían obligado al cuerpo a consumir su propio músculo y tejidos de órganos para obtener energía. Ese estado de adaptación los dejaba incapaces de procesar con seguridad una avalancha repentina de hidratos, grasas y proteínas. Los sanitarios tuvieron que aplicar una estrategia prudente: realimentación gradual. Usaban fórmulas diluidas, diseñadas específicamente para no sobrecargar unos organismos al límite. Las raciones estándar del ejército, las conservas o alimentos ricos como el chocolate que algunos soldados daban con la mejor intención, podían ser letales. Hannah Fiske recordaba que los prisioneros recién liberados que comían esos dulces caían como moscas. Una frase cruda que resume el peligro de aquellas primeras horas. La respuesta médica inicial fue un aprendizaje a marchas forzadas, y estuvo marcada por errores trágicos. En los primeros días tras la liberación, antes de comprender bien el síndrome, algunos supervivientes que comían comida normal morían por un fallo cardíaco repentino o por un desequilibrio agudo de electrolitos. Sus cuerpos, desesperadamente faltos de minerales esenciales como fosfato, potasio y magnesio, no podían soportar las exigencias metabólicas de procesar nutrientes. El corazón, debilitado por el hambre, simplemente se paraba. La ciencia de la nutrición de la época no tenía precedentes para manejar una desnutrición tan extrema y tan extendida. Los médicos iban escribiendo el protocolo en tiempo real. Desarrollaron dietas especiales basadas en aumentar las calorías de manera lenta y deliberada. A menudo empezaban con líquidos como leche diluida o caldo, administrados en pequeñas cantidades y con mucha frecuencia. El objetivo era reactivar el motor del metabolismo sin que se gripara. Ese enfoque cuidadoso mostró hasta qué punto el hambre sistemática dejaba huella a largo plazo. El daño no era solo la delgadez extrema, sino una disfunción profunda de los procesos básicos del cuerpo. La formación sobre estos protocolos, que iban cambiando sobre la marcha, se envió de forma urgente a unidades médicas militares y organizaciones de ayuda para evitar daños causados con buena intención. El impulso instintivo de darle un plato completo a alguien que se muere de hambre era, precisamente, lo peor que se podía hacer. Salvar vidas requería más que comida. Exigía conocimientos específicos, aumentos escalonados de calorías, control de electrolitos y un cuidado meticuloso. La realimentación se convirtió en una lección crucial sobre intervención humanitaria prudente. Demostró que la ayuda, por muy bien intencionada que sea, tiene que estar guiada por la ciencia para ser realmente útil. Esta realidad médica también influyó en lo que los soldados decidieron grabar, y en cómo se lo explicaron a los demás. Tras las liberaciones, las fuerzas estadounidenses aplicaron una política deliberada: obligar a la población civil alemana local a enfrentarse a las pruebas de las atrocidades. El objetivo era desmontar la excusa tan extendida de «no sabíamos nada», que tantos ciudadanos alemanes repetían cuando se les preguntaba por los campos. La política buscaba imponer una responsabilidad pública acorde a la escala de los crímenes. En Buchenwald, esto implicó llevar bajo escolta armada a aproximadamente 1000 vecinos del cercano centro cultural de Weimar a través del campo. Se les hizo pasar delante de montones de cadáveres esqueléticos, fosas comunes y prisioneros vivos que parecían auténticos esqueletos.
Que aquel horror hubiera estado a tan pocos kilómetros de sus vidas diarias hacía difícil creer su supuesta ignorancia. Las reacciones de esos civiles quedaron documentadas con detalle por soldados y corresponsales de guerra. Hubo de todo. Algunos mostraron un shock real, y en sus caras se veía cómo iban entendiendo, por fin, lo que había existido tan cerca de sus casas. Otros se aferraron a una negativa obstinada y siguieron asegurando que no sabían nada del verdadero propósito del campo. Y otros reaccionaron con incomodidad visible o intentos de apartar la vista, algo que muchos soldados interpretaron como señal de culpa reprimida o de complicidad. Esta documentación tenía un doble objetivo. Ofrecía una lectura psicológica inmediata sobre el grado de conocimiento de la población alemana y, al mismo tiempo, creaba un registro probatorio de enorme valor. Las filmaciones y fotografías de estas visitas forzadas captaron no solo las atrocidades, sino también las reacciones de alemanes corrientes al verlas. Estas visitas obligatorias fueron un pilar de la estrategia aliada de desnazificación. La idea era desmontar los cimientos ideológicos del régimen nazi, forzando un choque frontal con sus consecuencias más brutales. Al obligar a la población local a mirar la realidad de frente, la política buscaba romper el silencio y la complicidad que habían permitido que el sistema funcionara. Era un intento de vacunar a la sociedad alemana contra futuros extremismos, dejando un recuerdo imborrable de los horrores que generan. La presencia de medios internacionales en muchas de estas visitas amplificó ese efecto, difundiendo por todo el mundo imágenes de civiles alemanes enfrentándose a las pruebas. El proceso también funcionó como una pieza clave para preservar evidencias de cara a los juicios por crímenes de guerra que se avecinaban. Las reacciones documentadas de los civiles, sus afirmaciones de ignorancia contrastadas con las pruebas físicas aplastantes del campo, ayudaban a establecer un contexto de conocimiento social extendido. Ese registro visual y testimonial estaba pensado para adelantarse al negacionismo futuro, creando un archivo de testigos inmediatos y de primera mano, precisamente de la gente que había vivido a la sombra de los campos. La política dejó al descubierto una complicidad social profunda, que iba mucho más allá de los guardias de las SS y los administradores. Demostró que el aparato del Holocausto dependía no solo de quienes ejecutaban activamente, sino también de la aceptación pasiva y la ceguera voluntaria de la comunidad de alrededor. Ese choque directo fue doloroso, pero necesario, dentro del largo y difícil proceso de reconstruir una sociedad alemana basada en la verdad y la rendición de cuentas. El Cuerpo de Señales del Ejército de Estados Unidos, junto a periodistas e investigadores de crímenes de guerra, puso en marcha un esfuerzo de una escala sin precedentes. Su misión no era solo registrar lo ocurrido, sino construir un archivo de pruebas imposible de rebatir. Siguiendo órdenes directas del general Eisenhower, fotógrafos y cámaras integrados con las unidades documentaron con minuciosidad cada detalle de los campos liberados. Captaron enormes montones de pertenencias personales dejadas por las víctimas. Montañas de zapatos, maletas, gafas y cabello humano rapado a los prisioneros. Esos objetos funcionaban como un testimonio poderoso y silencioso de la magnitud del genocidio. Cada pieza representaba una vida individual, un catálogo visual de pérdidas que los números, por sí solos, no podían transmitir. Documentarlo era una estrategia deliberada para frenar cualquier intento futuro de negar o minimizar las atrocidades. El material grabado se procesó con una urgencia extrema. Se envió a toda prisa a productores de noticiarios cinematográficos para su distribución mundial. Aquellas películas no eran solo informativas. Fueron decisivas para moldear la opinión pública y consolidar la justificación moral de la guerra. Mostraron a audiencias de todo el planeta una realidad dura que, hasta entonces, solo se había insinuado en informes previos.
Esa evidencia visual buscaba eliminar cualquier ambigüedad que aún pudiera quedar sobre la naturaleza del régimen nazi. Al mismo tiempo, soldados e investigadores recopilaron testimonios de supervivientes de forma sistemática, muchas veces a través de traductores. Registraron con cuidado los relatos de las víctimas, creando un archivo legal esencial para los juicios por crímenes de guerra que ya se estaban preparando. Esas declaraciones ponían rostro a las cifras, aportando la historia detrás de las pruebas materiales. Este conjunto de pruebas, cuidadosamente reunido, se convirtió en la base visual y testimonial de la acusación en los juicios de Nuremberg y en otros procesos posteriores. Las fotografías y filmaciones se presentaron en la sala para mostrar la naturaleza sistemática y la escala abrumadora de los crímenes. Aportaron una demostración incontestable que convirtió el horror en un hecho documentado, ya no en un simple relato. La evidencia también se utilizó para formación interna del ejército. Eisenhower se aseguró de que miembros del Congreso y directores de periódicos influyentes fueran trasladados a Europa para ver los campos en persona. Era un movimiento calculado: crear un núcleo de testigos con autoridad pública capaces de contrarrestar la incredulidad futura. El objetivo era que soldados, políticos y ciudadanos comprendieran lo que de verdad estaba en juego, moralmente, en el conflicto que acababan de librar. Para los fotógrafos del cuerpo de señales, a los que les tocó este trabajo sombrío, documentarlo todo era psicológicamente complejo. Estaban entrenados para observar con imparcialidad, pero lo que tenían delante eran escenas de sufrimiento humano extremo. El sargento William A. Scott III, del 183 Batallón de Ingenieros de Combate, describió su reacción inicial al entrar en un campo. Los barracones vacíos parecían ordenados y pensó: bueno, esto no parece tan horrible. Esa percepción se hizo añicos en cuanto se topó con los supervivientes, consumidos hasta el hueso. Más tarde reflexionó sobre lo inútil que se quedaba el lenguaje, diciendo: no hay manera de describirlo. Esa sensación era muy común entre quienes documentaban. El objetivo de la cámara ofrecía una barrera necesaria, un enfoque profesional que les permitía seguir funcionando en medio del espanto. Para algunos, el propio acto de documentar, asegurarse de que la verdad quedara registrada, se convirtió en una forma de sostenerse mentalmente. Transformó su papel, de testigos pasivos a agentes activos de justicia. Estaban creando el expediente que haría rendir cuentas a los responsables, y eso les daba un propósito en medio de una desesperación que lo aplastaba todo. Aquella grabación sistemática fue un último gesto crucial de la liberación: garantizar que esos crímenes jamás pudieran negarse de manera verosímil. La liberación de los campos dejó una huella psicológica profunda y duradera en los soldados estadounidenses que lo vieron con sus propios ojos. Aquellos hombres, endurecidos por el combate, se encontraron con un horror que no entraba en ningún manual militar. El trauma se manifestaba en pesadillas, en una culpa persistente por haber sobrevivido y en una rabia clavada hacia los civiles alemanes que vivían cerca de aquello. Para muchos, esa carga emocional los acompañó toda la vida. Una herida. El ejército estaba preparado para curar heridas físicas, no para tratar las cicatrices mentales de presenciar un genocidio. El horror se intensificaba por quienes eran las víctimas. Ver niños y ancianos entre los muertos y los moribundos rompía cualquier idea de que los campos solo alojaban presos políticos o criminales peligrosos. La destrucción sistemática de los más vulnerables aumentó la indignación moral y la devastación personal de los soldados. Los relatos de primera mano describen con frecuencia cómo algunos vomitaban o se derrumbaban emocionalmente durante sus primeras inspecciones. Era una reacción visceral, corporal y psicológica
ante una realidad desbordante. El sargento Leon Bass, de reconocimiento de inteligencia, describió su encuentro en Buchenwald como un choque con muertos andantes. Recordaba su conmoción diciendo: «Me quedé mirando con asombro y me dije: Dios mío, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuál fue su delito? ¿Sabes? Me cuesta entender por qué alguien pudo ser tratado así». Con solo 20 años, no tenía ningún marco mental para comprender un sufrimiento de esa magnitud. Y el peso de esas experiencias no se evaporó con la paz. Historias orales e interview grabados décadas después de la guerra muestran hasta qué punto el trauma seguía intacto. Aproximadamente un 40% de quienes participaron en liberaciones se venían abajo durante esas entrevistas, señal de lo cerca que esos recuerdos seguían estando de la superficie. En la posguerra, esa carga emocional se vivió casi en privado. El foco cultural estaba en la victoria y en reconstruir, no en las heridas psicológicas de los liberadores. A muchos veteranos les costaba hablar de ello, y el lenguaje del estrés postraumático aún no formaba parte de la conversación pública. Se lo guardaron en silencio. El trauma, sin embargo, no solo se vivió como una carga. Para algunos veteranos fue el detonante de un compromiso de por vida con los derechos humanos y la justicia. Benjamin Ferencz, que investigó fosas comunes como investigador de crímenes de guerra, canalizó lo vivido hasta convertirse en uno de los fiscales clave en los juicios de Nuremberg. Su trabajo, y el de otros como él, estuvo impulsado por el impacto imborrable de lo que habían visto. Su activismo fue una herencia directa de la liberación. El impacto psicológico no afectó solo a la infantería. También alcanzó al personal sanitario encargado del rescate. La teniente Marie Knowles Ellifritz, enfermera del Ejército de Estados Unidos, describió el coste emocional de atender a los supervivientes como increíble, más allá de toda imaginación. Señaló que, como estadounidenses y como mujeres, nunca antes habíamos estado expuestas a una inhumanidad así entre seres humanos. Gestionar miles de pacientes críticos en hospitales desbordados, empezando por la tarea brutal de distinguir a los vivos de los muertos, suponía una tensión propia, distinta pero igual de devastadora. Estas experiencias obligaron a mandos y responsables políticos a plantearse qué obligaciones morales existen, además de los objetivos militares. La creación de la War Refugee Board en enero de 1944 representó un cambio profundo, aunque tardío, en la política estadounidense. Fue un giro formal, dejar atrás la inercia burocrática que había marcado los primeros años de guerra y pasar a un esfuerzo activo, dirigido desde el gobierno, para rescatar a las víctimas de la persecución nazi. Su creación se precipitó tras un informe interno decisivo que reveló que el Departamento de Estado no solo había ido lento, sino que había obstaculizado de manera activa los intentos de conceder visados y ofrecer ayuda a refugiados judíos. Ese descubrimiento obligó a un ajuste de cuentas dentro de la administración Roosevelt y condujo a la creación de un organismo con una misión única y urgente: salvar, durante el último año de la guerra, a las poblaciones europeas que aún estaban en el punto de mira. Lo que hizo la Junta demostró lo que puede lograr una acción decidida, incluso con el tiempo en contra. Mediante presión diplomática compleja, consiguió convencer a países neutrales como Suecia y Suiza para que ofrecieran asilo a miles de judíos húngaros. Financió operaciones de ayuda a través de organizaciones como la Cruz Roja y proporcionó documentación de identidad falsificada para proteger a posibles víctimas. Se estima que las acciones de la doble URB contribuyeron directamente a salvar decenas de miles de vidas. Sus operaciones demostraron que, incluso en plena guerra mundial, una intervención humanitaria dirigida era posible. Y, aún así, su mera existencia era un recordatorio brutal de un fracaso catastrófico. Se creó en 1944
cuando la mayoría de las víctimas del Holocausto ya habían sido asesinadas en centros de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Su misión era rescatar a quienes quedaban, los restos de comunidades inmensas que habían existido antes de la guerra. Ese calendario subrayaba el coste trágico de años de retrasos, escepticismo y obstrucción burocrática. Los logros de la WRB, aunque importantes, operaban bajo la sombra de un genocidio que en gran medida ya se había consumado. La Junta también se enfrentó a una oposición interna significativa por parte de responsables que seguían defendiendo que cualquier desvío de recursos o atención del objetivo único de la victoria militar era inaceptable. Esa resistencia reflejaba la tensión persistente entre imperativos estratégicos y obligaciones morales. Los archivos de la WRB muestran una lucha constante contra esos obstáculos. Una batalla para colocar el rescate en el mapa dentro de un gobierno de guerra todavía reacio a comprometerse. Sus dirigentes tuvieron que abrirse paso por un laberinto de normas y prioridades enfrentadas para conseguir incluso objetivos limitados. El legado de la War Refugee Board es complejo. Su éxito parcial enmarcó los intensos debates de posguerra sobre derechos humanos y sobre las responsabilidades de las potencias. Ofreció un modelo concreto, imperfecto, sí, de cómo el poder de un Estado puede ponerse al servicio de una intervención humanitaria a gran escala. Su enfoque proactivo de rescate y ayuda, el uso de diplomacia y financiación, sentó bases importantes para la creación de organismos internacionales posteriores, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En el fondo, la historia de la WRB es una lección sobre las consecuencias de no actuar. Es prueba de las vidas que pueden salvarse cuando, por fin, aparece la voluntad política y una acusación que no deja respirar por los millones perdidos mientras esa voluntad no existía. Sus operaciones demostraron que la intervención humanitaria no requiere solo compasión. Necesita un aparato administrativo dedicado, dispuesto a vencer resistencias internas. Las pruebas que ayudó a reunir y los precedentes que estableció influirían directamente en los argumentos legales y morales presentados en los juicios de Nuremberg. Las pruebas reunidas por las tropas estadounidenses durante la liberación de los campos se convirtieron en el material fundacional de la acusación en los juicios de Nuremberg. Las fotografías y películas del cuerpo de señales, los testimonios de supervivientes registrados con minuciosidad por soldados y traductores, y los objetos físicos recogidos en los campos se presentaron no como información secundaria, sino como prueba central de los cargos. Esa documentación aportaba una realidad tangible y visual que los argumentos legales, por sí solos, no podían transmitir. Imágenes de supervivientes demacrados, montones de pertenencias personales y la maquinaria de los crematorios funcionaron como evidencia contundente e incontestable del asesinato sistemático. Los fiscales usaron ese material para mostrar escala y método, trasladando el horror de la acusación al hecho documentado. Este conjunto de pruebas ayudó a cristalizar nuevas categorías del derecho internacional. La idea de crímenes contra la humanidad y la definición legal de genocidio tomaron forma concreta gracias al material de Buchenwald, Dachau y otros lugares. El término genocidio, de hecho, lo había acuñado el jurista Raphael Lemkin en 1944, y el registro probatorio de Nuremberg le dio tracción jurídica. La evidencia demostró que no se trataba de violaciones clásicas entre ejércitos. Eran crímenes cometidos por un aparato estatal contra poblaciones civiles, y eso exigía un marco nuevo. Los registros meticulosos mostraban premeditación y diseño burocrático, algo crucial para demostrar los crímenes contra la humanidad y el entramado criminal en su conjunto. Un resultado clave de este enfoque fue personalizar la culpa. Los juicios se centraron en la responsabilidad penal individual. Dirigentes nazis,
mandos militares e industriales, en lugar de castigar colectivamente al pueblo alemán. La documentación detallada permitió a los fiscales conectar políticas y órdenes con consecuencias tangibles en los campos. Y dejó claro que cumplía órdenes no era una defensa para participar en atrocidades. Ese énfasis en la responsabilidad individual se apoyaba en una montaña de pruebas encadenadas, que unían decisiones con resultados. Los equipos jurídicos estadounidenses, encabezados por el fiscal jefe Robert H. Jackson, trabajaron para que el proceso dejara un precedente sólido para la justicia internacional. La legitimidad de los juicios dependía de un procedimiento escrupulosamente justo y de una exposición abrumadora de los hechos. Las pruebas procedentes de los campos aportaron el peso moral y factual que necesitaba aquella empresa sin precedentes. La intención era construir un registro capaz de resistir desafíos futuros y orientar la persecución de atrocidades masivas. Fuera de la sala, esas mismas filmaciones y fotografías llegaron al público mundial a través de noticiarios cinematográficos, moldeando la comprensión colectiva de los crímenes. Los resultados de Nuremberg, levantados sobre las pruebas reunidas en la Liberación, ayudaron a definir el derecho penal internacional moderno e influyeron en tribunales posteriores. Pero el ajuste de cuentas legal no cerró la historia. Porque, aunque la prueba anclaba la responsabilidad, los supervivientes seguían ante un futuro incierto que exigiría organización, recursos y tiempo. La liberación de los campos marcó el final de un calvario y el comienzo de otro. Para los supervivientes, el reto inmediato fue, literalmente, sobrevivir en un mundo en ruinas. Sin hogar, sin pertenencias, sin familias, se enfrentaron a la tarea monumental de reconstruir sus vidas desde cero. El ejército de Estados Unidos, convertido de facto en autoridad de gobierno en enormes zonas de la Alemania ocupada, asumió la responsabilidad inmediata. Para responder a la crisis humanitaria, la administración militar creó una red de campos de desplazados, los llamados DP, Displaced Persons. Estos lugares funcionaban como refugios de emergencia, ofreciendo lo mínimo imprescindible: techo, comida, atención médica y cierta seguridad. Pasar de prisionero a desplazado era un cambio de estatus enorme, pero el camino hacia una vida normal acababa de empezar. Estos campos de P evolucionaron rápidamente hasta convertirse en comunidades temporales complejas. Se transformaron en centros de actividad donde supervivientes de orígenes muy distintos convivían mientras esperaban ser reasentados en otros países, o en contadísimas ocasiones la posibilidad de volver a sus antiguas casas. El ejército estadounidense administraba los campamentos, gestionando logística, seguridad y distribución de suministros. Y contaba con el apoyo de un mosaico de organizaciones humanitarias, entre ellas la Cruz Roja, el American Jewish Joint Distribution Committee y la UNRWA, la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación. Entre todos intentaron levantar una apariencia de orden y estabilidad. Dentro de los campos surgieron estructuras propias. Los supervivientes organizaron escuelas, actividades culturales e incluso periódicos. Esa autogestión fue un paso esencial para recuperar la agencia y la dignidad tras años de deshumanización sistemática. Los retos eran enormes y tenían muchas capas. Uno de los más urgentes y dolorosos fue intentar reunir familias desgarradas por la guerra y el genocidio. Los supervivientes colgaban listas de nombres en tablones, buscando cualquier rastro de sus seres queridos. Servicios internacionales de búsqueda intentaban conectar a personas a través de distintas zonas de ocupación. Pero para muchos, la búsqueda terminaba en una confirmación del peor de los finales. Y a eso se sumaba otra lucha constante: atender necesidades de salud a largo plazo. Los supervivientes cargaban con cicatrices físicas y psicológicas. Las secuelas del hambre prolongada, las enfermedades y el trauma
exigían atención médica y apoyo emocional continuados, algo que a menudo superaba unos recursos ya limitados. Incluso cuando los sistemas de ayuda crecían, el reasentamiento avanzaba lentamente. Los cupos de inmigración restrictivos en muchos países, incluido Estados Unidos, limitaban la entrada legal y retrasaban las salidas. Como consecuencia, enormes cantidades de supervivientes permanecieron años en campos de protección, formando una población apátrida, atrapada en un limbo interminable. Ese periodo dejó al descubierto la tensión entre una necesidad humana urgente y las restricciones políticas del orden de posguerra. Esta etapa fue el inicio frágil de un largo regreso a la normalidad. Los campos de P eran una paradoja, lugares de refugio y recuperación, pero también recordatorios constantes de la pérdida y el desarraigo. Simbolizaban la transición difícil entre el rescate y el apoyo sostenido. Para las autoridades estadounidenses y sus socios, crear y administrar los campos de protección significó aceptar una responsabilidad que no terminaba con abrir las puertas de un campo. La misión iba más allá de la liberación. Era reconstruir vidas. De esos asentamientos saldrían sistemas de cuidado, redes de testimonio y una renovada exigencia de derechos que alimentarían un ajuste de cuentas más amplio con el poder y el deber en los años siguientes. El papel estadounidense, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, vivió una transformación profunda. Los soldados que entraron en los campos como liberadores militares asumieron muy pronto una función nueva y crítica: custodios de la prueba. Su misión se amplió. Ya no era solo asegurar territorio, sino documentar con minuciosidad los crímenes que estaban descubriendo. Ese giro, del combate al testimonio, sentó un precedente que resonaría durante décadas. La avalancha de pruebas reunidas en Ohrdruf, Buchenwald y Dachau fue fundamental para los juicios de Nuremberg, donde el concepto legal de genocidio se aplicó de manera formal. Todo ese proceso consolidó una nueva idea de justicia internacional, la que hace responsables a individuos por crímenes contra la humanidad. Ese legado influyó directamente en el desarrollo de la política exterior estadounidense en la posguerra. La experiencia de enfrentarse a la brutalidad sistemática del Holocausto alimentó un compromiso creciente con los derechos humanos y la prevención del genocidio como parte de su papel en el mundo. Las lecciones del fracaso al ignorar avisos tempranos y la urgencia que demostraron los liberadores influyeron en respuestas a crisis humanitarias posteriores. El nunca más se convirtió en una referencia constante, aunque su aplicación real chocó a menudo con las mismas tensiones entre intereses estratégicos y obligaciones morales que ya habían marcado los años de guerra. La experiencia estadounidense subrayó las responsabilidades especiales que recaen sobre las naciones poderosas cuando se enfrentan a atrocidades. Asociaciones de veteranos y supervivientes trabajaron para preservar la memoria de los campos mediante educación y conmemoración. Gracias a su esfuerzo, el relato de la liberación siguió siendo una herramienta poderosa contra el auge del negacionismo del Holocausto. Las fotografías, películas y testimonios recopilados por las tropas crearon un archivo imposible de refutar, que aún hoy funciona como dique frente a la distorsión. Este relato también actúa como advertencia sobre el coste humano de la demora y la indiferencia burocrática. Años de inteligencia ignorada y prioridades discutidas se quedan como una lección durísima. Saber algo no sirve de nada si no se traduce en una intervención decisiva. La historia de la liberación sigue influyendo en la ética militar moderna y en el derecho internacional humanitario. Los precedentes legales de Nuremberg, construidos sobre el registro reunido por los liberadores, levantaron la arquitectura para exigir responsabilidades a quienes cometen atrocidades masivas. Ese legado obliga al público actual a preguntarse cuál es su papel cuando aparece evidencia de crueldad sistemática.
El Arco de la Liberación insiste en la necesidad de testigos, y su argumento es claro. Ver no basta. Documentar no basta. Para que haya un verdadero ajuste de cuentas, hace falta compromiso con la acción, con la justicia y con la preservación de la memoria. La obligación que cayó sobre aquellos soldados en 1945 se proyecta hacia adelante. Es un desafío permanente a la complacencia y un recordatorio del peso moral del poder. Las pruebas que aseguraron siguen hablando con autoridad y marcan el listón con el que se mide la responsabilidad moral en la guerra. La liberación estadounidense de los campos nazis fue un momento decisivo que redefinió la responsabilidad moral en la guerra. Los encuentros directos con Ohrdruf, Buchenwald y Dachau forzaron una confrontación con un sistema industrial de muerte. Aquello transformó a los soldados en testigos y custodios de pruebas, un papel crucial para el ajuste de cuentas legal que vino después. Y dejó establecido un principio. Saber no es suficiente. Eisenhower expresó ese cambio con claridad, al insistir en que ver los campos significaba que los soldados entendían de verdad contra qué estaban luchando. Sus registros siguen siendo la columna vertebral de nuestra comprensión histórica. Y si este recorrido te ha llegado, plantéate suscribirte para acompañarnos mientras exploramos más historias esenciales que desafían la manera en que miramos el pasado. Si esta historia te conmovió, te incomodó, te hizo pensar o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de otra forma, sería un honor que te sumaras a nuestra comunidad. Suscribirte no es solo darle a un botón, es apoyar más historias potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, dale a suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te olvides de dejar un comentario. Los leemos todos y nos encanta saber qué piensas. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.